Buenas noches, iglesia. Queremos invitarlos a que en esta reunión online podamos tener un tiempo de alabanza, de oración, y que podamos adorar a ese Rey y Señor de señores, y aquel que es un cordero y que es un león. Amén. Vamos, iglesia. Solamente ante ti, Jesús, todas las naciones se postrarán solamente ante ti. Jesús, queremos, Señor, que tu realidad, Señor,
tu bien, tu misericordia, tu perfecta gracia, tu eterna bondad, tu eterno amor, Señor, nos rodee, nos envuelva. Cuando vos estás, Señor, todo es transformado. Y que en cada casa, Señor, cambies la atmósfera y la llenes con tu realidad, Jesús, con tu presencia. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Todo. Tu espíritu está aquí. Nos llena más. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Solo por ti. Solo por ti. Que tu reino venga. Jesús, queremos tu presencia en este lugar, en cada casa. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy.
nos unimos a ti, nos unimos a ti. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder aún en este tiempo, Señor. Tu espíritu está Milagros pueden suceder, Jesús. Nuestra fe Es evidente está puesta en ti, Jesús. Toda nuestra fe está tu puesta espíritu solamente en ti, Jesús. Continuando con este periodo de alabanza, ahora queremos alabar a nuestro Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Van a ver en pantalla que aparece el lugar donde pueden hacer sus depósitos y un sitio web para poder hacer cualquier consulta. Vamos a compartir la palabra en 2 de Corintios 9:8. Dice: poderoso es Dios para darles en abundancia sus bendiciones, de tal manera que siempre y en todas las circunstancias no solo tengan para satisfacer las necesidades propias, sino también para dar en abundancia a los demás. Nuestro Dios nos provee en todo tiempo y en este tiempo de pandemia vemos su fidelidad por sobre todas las cosas. Agradecemos al Señor por nuestra iglesia y pedimos por nuestros hermanos que están pasando por algún momento de necesidad. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos por aquellos que están en necesidad. Te agradecemos y te reconocemos, Señor, tu generosidad en nuestras vidas. Gracias, Padre, dejamos todas nuestras necesidades en tus manos, en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amada iglesia, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué lindo es poder reunirnos, aunque sea virtualmente, para alabar al Señor, para adorarlo, para ser edificados por su palabra. Y en este tiempo de pandemia y de aislamiento social, creo que todos tenemos el mismo anhelo, y es volver a estar juntos todos de nuevo, volver a alabar juntos, a adorar juntos, a reunirnos como pueblo y a expresar el amor que tenemos por el Señor y también el amor que tenemos los unos por los otros. ¿Hace cuánto tiempo no damos un abrazo a un hermano, no le damos una palabra, no le damos una muestra de afecto físico por esta situación de pandemia? Y hace tiempo el Señor ponía en mi corazón este pensamiento: ¿cómo será la vida de aquellos hermanos que con pandemia o sin pandemia no pueden hacerlo, no tienen un grupo de hermanos a los cuales acudir, no tienen una iglesia local cerca, porque el lugar en donde viven o el contexto en el que ellos viven existe persecución, la iglesia y la fe en Jesucristo está prohibida? Hay muchos lugares todavía y muchos países en donde ser cristiano implica persecución, implica aislamiento e incluso implica violencia física. Y en este tiempo de pandemia todos sabemos que aunque han pasado muchos días, esto va a terminar. En algún momento nos vamos a volver a juntar, nos vamos a volver a reunir, nos vamos a poder abrazar y a expresarnos el amor los unos por los otros. Pero hay muchos hermanos en Jesucristo en el mundo que tal vez solo se reúnan con sus hermanos el día en que venga Jesucristo. Creo que el avance del Evangelio a través de la obra misionera puede llegar a cambiar esto. El avance del Evangelio puede llegar a poner iglesias locales en donde todavía hay hermanos en la fe aislados, en donde todavía hay hermanos que no pueden reunirse con otros hermanos, y ni siquiera virtualmente, porque la persecución es tan violenta que muchos de nuestros hermanos tienen miedo de compartir su fe con otros posibles hermanos por miedo a que sean perseguidos, por miedo a que sean traicionados. Y que en este tiempo podamos estar orando por nuestros hermanos misioneros para que puedan llevar el Evangelio a esos lugares o incluso en donde todavía no hay testimonio cristiano. Oremos en este tiempo por nuestros hermanos Grandón, por nuestros hermanos Ludi, por los Freire, por Mariela del Pozzi, por nuestros hermanos Valls, para que el Señor los esté sosteniendo y para que el Señor esté llevando el Evangelio a más personas,
para que nuestros hermanos puedan tener una congregación, pero también para que haya salvación en aquellos lugares donde todavía no se conoce el testimonio de Jesucristo. Así que, hermanos, te invito a que estemos orando y creyendo lo que dice Apocalipsis, que el día en que venga Jesucristo, personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación van a estar ahí adorándole. Y vamos a estar todos juntos como hermanos. Así que va a terminar la pandemia, nos vamos a poder reunir, pero también que cuando llegue el Señor Jesucristo vamos a estar todos juntos y nunca más nadie nos va a poder separar. Señor Jesús, te damos gracias porque en medio de toda circunstancia vos nos sostenés, Señor. Vos nos estás haciendo crecer, Señor, porque aunque a veces o aunque muchos hermanos estén solos, Señor, hay una iglesia que intercede por ellos, Señor. Oramos por todos aquellos hermanos en Jesucristo que sufren persecución día a día o que no pueden tener una congregación local cerca, que están aislados, Señor, por miedo, por temor, por persecución, porque sufren violencia, Señor. Que este aislamiento, Señor, en el que viven, Señor, tenga fin, Señor, que llegue a su fin y que sea a través del avance de tu Evangelio, Señor. Oramos por nuestros hermanos misioneros, Señor, por nuestros hermanos Grandón, por nuestros hermanos Freire, por los Valls, por los Ludi, por María del Pozzi, Señor, para que vos los estés sosteniendo en este tiempo, para que vos estés cubriendo todas sus necesidades, Señor, para que vos estés proveyéndole cada cosa que necesitan, Señor. Y muchos de nuestros hermanos misioneros no están pudiendo volver hacia el lugar en donde tienen su obra misionera, Señor, y oramos por todas aquellas personas que no pueden volver a encontrarse con sus hermanos misioneros o que no pueden, o incluso todos esos misioneros que no pueden ir hasta su obra, Señor, para que vos los estés sosteniendo, para que tu Espíritu los esté fortaleciendo, Señor, para que tu Evangelio por esta pandemia no sea detenido, sino lo contrario, Señor, para que sea como la levadura y leude toda la masa, Señor. Creemos que en algún momento esto va a terminar y añoramos, Señor, que el día en que vos vengas llegue y que nunca más nadie nos separe, ni pandemia, ni guerra, ni persecución, Señor, y poder estar todos juntos, reunidos en tu nombre, adorándote solo a vos, Señor, que sos el único que puede salvar, que sos el único que puede sanar y puede traer salvación al mundo, Señor. Oramos por todas las necesidades de nuestros hermanos también y nos recordamos de todas tus promesas, Señor, que vos estás con nosotros y que vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amada Iglesia, te amo, te bendigo y anhelamos y anhelo estar nuevamente cerca tuyo el día en que esta pandemia termine y también el día en que el Señor venga. Clamamos por tu reino, por tu justicia, mi Padre nuestro.
palabra en Mateo 6 nos enseña a orar de esta forma: venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, y así que sea en la tierra. Jesús, líbranos, Señor, del mal, Señor, de las tentaciones, de la condenación, y declaramos que así como es en el cielo, que sea en la tierra, que sea aquí, y venga al cielo, y venga al cielo, venga al cielo, venga al cielo, y venga al cielo. Declaramos, Señor, que solamente ante ti nos inclinaremos, Jesús. No nos inclinaremos ante las circunstancias, no nos inclinaremos ante nada, solamente ante ti, Jesús. No hay enfermedad, no hay nada, Señor, que pueda detener nuestra adoración. Él es el único digno. Y solamente a ti te adoramos, solamente a ti te exaltamos. Nombre sobre todo nombre, exaltado hasta lo sumo. Nombre sobre todo nombre, Jesús, Jesús,
plena presencia. Con tu plena presencia. Hola, querida iglesia del Rey Jesús, querida familia, los queremos saludar en este día y bueno, a través de este medio llegar nuestro saludo y nuestro aprecio a cada uno de ustedes y decirle que los extrañamos muchísimo, que estamos esperando que pase todo esto para ir y visitarlos. Como ustedes sabrán, estamos acá en Argentina, estamos varados, nos quedamos aquí justo en el tiempo que se dio esta pandemia, pero bueno, confiando en Dios que Él tiene el control de todo, como siempre digo yo, y que bueno, pronto estaremos sirviendo al Señor allí en donde Él nos llamó, en Mozambique. Bueno, yo los voy a dejar con Alejandro para que él le cuente mucho más y que también puedan recibir la palabra de Dios, que realmente es lo que nos da aliento cada día para seguir. Así que les envío un fuerte abrazo a la distancia y seguramente pronto nos veremos. Bendiciones. Bueno, hermanos, yo quería también, a través de este medio, agradecer a los pastores que nos dan esta oportunidad de conectarnos con ustedes y poder hablar un poco, contar un poco lo que vivimos el año pasado, como si fuera una visita a la iglesia, como hacemos todos los años. Como decía Silvia, hace ya 12 años que estamos sirviendo y la Iglesia del Rey Jesús es una iglesia que siempre nos apoyó. Y damos gracias a Dios por eso, damos gracias a Dios por sus vidas, por su compromiso con las misiones y nos llena de gozo. Queremos contarles un poco lo que vivimos el año pasado. Fue un año que comenzó difícil para aquellos que no siguieron o que son nuevos en la iglesia. Llegamos en abril y a los pocos días de llegar a Mozambique recibimos la visita de un ciclón que hizo mucho daño, no solo a la gente, sino también daño edilicio. Muchas personas perdieron la vivienda, muchas personas murieron. Eso fue realmente trágico y nos movilizó bastante. Era la primera vez que vivíamos una experiencia así, no solo en Mozambique, sino en nuestra vida. Eso también motivó que las tareas de alfabetización que estábamos haciendo en lengua macúa, que ya llevábamos 2 años con programas de alfabetización en esa lengua originaria, se retrasaron esos programas. Recién pudimos abrirlos a fines del mes de mayo, porque después del ciclón vino una temporada de lluvias fuertes que produjeron inundaciones, todas situaciones climáticas que hicieron mucho daño. Empezamos más tarde las clases de alfabetización, pero pudimos realizarlas durante todo el año y fue realmente un gozo ver cómo los hermanos se acercaban a cada programa. Tuvimos 6 programas abiertos en distintos lugares, en Balama, en Yuri, en distintos distritos del norte de Mozambique, y mucha gente tuvo la posibilidad de aprender a leer y escribir en su lengua original. Estos problemas dejaron de existir, ya se restableció un poco la vida normal en Mozambique después del ciclón y todo eso, y bueno, seguimos con esos programas, como también seguimos predicando en las iglesias, visitando iglesias y demás. Una de las cosas que también nos había causado mucha alegría era saber que Dios nos había preparado para un nuevo tiempo para, supuestamente pensábamos nosotros que era para este año,
que tenía que ver con una oración nuestra. Nosotros queríamos volver a Balama, estábamos viviendo en Pemba estos últimos 3 años para poder realizar todas las tareas de todos los materiales de alfabetización que precisábamos. En Pemba, como es una ciudad capital, teníamos más recursos para hacerlo. Pero queríamos volver a vivir en Balama, no solo para abrir más programas de alfabetización en las diferentes aldeas, sino también para poder volver a realizar el trabajo de evangelismo que hacíamos en los distintos lugares, de animar a las iglesias. Nos enteramos que las iglesias estaban bastante caídas, y preparar a los líderes, capacitar a los líderes, formar nuevos grupos de Timoteos que puedan llevar adelante la tarea cuando nosotros no estamos. Una serie de cosas que queríamos hacer y no podíamos porque estábamos muy lejos de Balama. Y el Señor nos dio la posibilidad, a través del dueño de la casa donde nosotros estábamos, que podíamos regresar este año y vivir ahí y poder hacer todas esas tareas y más aún, ¿no? Poder acrecentar con algunas ideas que teníamos en la cabeza que queríamos llevar a cabo. Sin embargo, tuvimos que venir a Argentina, no solo para visitar las iglesias, sino por un problema de salud mío, una cirugía que gracias a Dios la pude realizar y estuvo todo bien, sin problemas. Y bueno, cuando estábamos ya dispuestos, digamos, a prepararnos para volver, con el pasaje, todo listo, aparece esta situación que nos conmovió y conmovió al mundo entero. Realmente fue difícil ver que todo se diluía en nuestro regreso. Teníamos los pasajes, tuvimos que cancelarlos porque la agencia de turismo los compramos allá. La agencia de turismo dice: por ahora lo único que podemos hacer es cancelarlos y esperar a que todo esto pase, a ver si se pueden reprogramar las fechas, pero no tenemos tampoco en claro eso. Así que bueno, seguimos orando y esperando, y todo esto nos movilizó y nos llevó también a pensar que siempre hay un propósito, ¿no? Sabemos que hay un propósito. En todo lo que sucede hay un propósito de Dios. Nosotros como hijos de Dios reconocemos eso. Y debemos confiar en Él y debemos esperar en Él. Y pusimos nuestros ojos en Él y comenzamos a orar pidiéndole al Señor que nos mostrara qué es lo que debemos hacer. Por supuesto que lo que nos mostró es que debemos esperar en este momento. Debemos obedecer lo que se está estableciendo en nuestro país y esperar a ver cómo sigue todo eso, siempre mirándolo a Él y estando atentos. Para los que conocen la tarea que estuvimos realizando estos 12 años, saben que el Señor nos movilizó siempre nos movilizó y nos mostró diferentes acciones que debíamos llevar adelante. Y eso es lo que nosotros hicimos, estar atentos a lo que Él nos mostraba para poder realizar las tareas. Así comenzamos trabajando con niños, seguimos con la plantación de iglesias, después con la preparación de líderes, la capacitación de obreros y en estos últimos 3 años con la alfabetización en lenguas originarias. Llegamos a un punto de pensar cómo puede ser que Dios nos muestre una situación para llevar adelante, no un cambio de rumbo, sino un cambio de lugar y de logística en cuanto a las tareas que estábamos realizando, una respuesta a nuestras oraciones y que todo quede trunco, o por lo menos que esté suspendido. Y nos hizo pensar mucho, realmente, como creo que nos ha hecho pensar a todos sus hijos, como lo ha hecho pensar a todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Algo que sucedió
por primera vez en nuestra vida y que parece no tener una... Nadie sabe bien cómo puede seguir y el daño que puede causar aún, más allá de lo que tiene que ver con la salud, también con las economías de los países y demás. Y nosotros, digamos que tenemos cierta experiencia, si se puede decir, no en pandemias, no en cuarentenas, pero sí en vivir en lugares donde las situaciones siempre fueron límites, con pueblos que estuvieron en situación límite siempre, tal vez por problemas económicos, por el hambre, por enfermedades y por demás situaciones. Y eso, como hijos de Dios y como representantes de Cristo, ¿no? Como es la Iglesia, nos tenía que mantener preparados. Siempre, más de una vez pude dar testimonio en la Iglesia de las situaciones que se vivían allá en Mozambique, de estar en casa y recibir a jóvenes que venían con la Biblia abierta ya, con un pasaje que los preocupaba por una situación que estaban pasando y cómo la Biblia podía responder a esa situación y demás. Entonces uno, como hijo de Dios y como instrumento de Dios en ese lugar, tenía que estar preparado, ¿no? Teníamos que estar preparados. Y me acuerdo que había algunos pasajes de la Biblia que siempre nos hicieron, tuvimos que tenerlos en la mente, memorizarlos, tenerlos como cargados, porque eran pasajes que siempre nos ayudaban para empezar un aconsejamiento o para terminarlo, según sea la situación. Uno de los pasajes está en Romanos 8:28, donde dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Pero fíjense que ahí decía: todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. La palabra todas o todo en la Biblia implica algo absoluto. No siempre acontece eso con los todas o todo del mundo, ¿no? Cuando el mundo dice todo, a veces es un poco relativo. Todo, pero algunas cosas sí, algunas no. En el caso de la Biblia, cuando dice todas las cosas ayudan a bien, quiere decir justamente eso, que todo ayuda a bien. A veces es difícil pensar que una situación difícil, una situación límite en tu vida te puede ayudar a bien. Sin embargo, la Biblia dice que sí, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y ese es un pasaje que hemos usado muchas veces para hablar con los jóvenes, para hablar en la iglesia, porque nos pone en otra situación. Nos pone en primer lugar en la situación de amar a Dios y lo que implica amar a Dios, ¿no? Lo que implica obediencia, implica seguir sus pasos, implica muchas cosas el amar a Dios. Y el saber también que todo lo que pase, si amamos a Dios, nos va a ayudar a bien. Otro de los pasajes que recuerdo que siempre teníamos en mente era el de Juan 16:33, que dice: en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo acá estaba diciendo: en el mundo tendréis aflicciones. O sea, cosas que van a acontecer aún a los hijos, aún a nosotros como hijos de Dios, nos van a acontecer cosas que van a ser duras en nuestra vida, que tal vez no tengan una respuesta rápida o no comprendamos el por qué, pero debemos confiar, dice acá, porque Él ha vencido el mundo. En otra versión dice: anímense, porque yo he vencido al mundo. Ese confiar, esa confianza que nos da Dios, ese ánimo que nos da Dios, implica tomarnos de su mano, implica ponernos de su lado en medio de esa prueba que estamos viviendo,
de esa situación límite que podemos estar viviendo. No dejar de mirarlo, no buscar solución en otro lado, no buscar ayuda en otro lado, sino confiar en Él, animarnos a acercarnos a Él porque Él ha vencido al mundo. Y viendo estos pasajes, ¿no?, me hizo recordar momentos que he vivido con nuestros hermanos mozambiqueños. Y también me pone en una situación aquí y ahora, en esta situación que estamos viviendo, como iglesia, como hijos de Dios y en nuestro caso como misioneros. Estamos, como decía Silvia, varados en Argentina, con un pasaje para volver al campo y para seguir cumpliendo con los mandatos que Dios nos estuvo dando y que nos fue preparando durante todos estos años, y sin embargo no podemos hacerlo. Entonces, tengo que pensar, por lo que yo mismo estuve transmitiendo, que la pandemia ayuda también, nos va a ayudar también a nosotros como hijos de Dios, como iglesia, nos va a ayudar a bien. Hay algo que esto va a permitir o va a trascender para que nosotros digamos, esto fue bueno en algún punto. Y es bueno reconocerlo. Y también debemos pensar que esto lo sentimos como una aflicción en nuestra vida, porque no podemos estar cumpliendo con lo que Dios nos ha mandado a hacer en este año, pero también nos dice que confiemos en Él y que estemos animados, que nos animemos, porque Él venció al mundo y Él tiene el control y la autoridad sobre esta pandemia y sobre todo lo que pueda llegar a pasar. Esto nos pone bien, nos fortalece, nos anima, nos da confianza, aumenta nuestra fe. Pero cierta vez me encontré con un pasaje que un poco me descolocó y creo que cuando lo lea ustedes habrán pensado lo mismo en algún momento de su vida a través de una predicación sobre este pasaje, o ustedes mismos leyéndolos o tratando de hacer alguna meditación o algún devocional sobre el mismo, que está en Santiago, en la carta de Santiago en el capítulo 1, en los versículos 2 y 3, que dice así: hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y después sigue: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Interesante que aquí nos está pidiendo Santiago que en medio de la prueba de nuestra fe, porque esta situación es una situación de aflicción, una situación límite en nuestra vida, lo que nos produce es una crisis de fe en algún punto. Porque en algún punto nos hace pensar, Señor, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿No? Y eso en algún momento nos lleva a tener una crisis de fe momentánea. Eso es una prueba de nuestra fe. Y acá dice que cuando estés en medio de esa prueba, debes tener sumo gozo, ¿no? Tener que estar gozoso. Yo decía, realmente es difícil, ¿no? En medio de una aflicción. Yo pensaba en la gente que fue azotada por el ciclón también, que perdió su casa en menos de una hora, perdió toda su casa, perdió todos sus bienes, tuvo que terminar en una escuela durmiendo con sus hijos, con todo y recibiendo comida. Y es difícil decirle a esa gente, gócense en medio de la prueba. Es difícil. Y trataba de buscar en el pasaje, de escudriñar en el pasaje, como nos pide la misma palabra, ¿no? Que escudriñemos, que busquemos el mensaje en sí. Y oraba al Señor para pedirle que me muestre.
Y encontré en la segunda parte, ¿no? En el versículo 3, algo interesante. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahí encontré un punto importante, que es esa palabrita, paciencia, ¿no? La paciencia es importante y es fruto del Espíritu también, lo podemos ver, ¿no? Podemos recordar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio. Dentro de ese fruto del Espíritu la paciencia forma parte y como fruto del Espíritu debe formar parte de nuestra vida. Y las aflicciones o las pruebas de nuestra fe producen esa paciencia. Entonces, ahí hay una cosa buena, hay algo que nosotros deseamos, es cultivar el fruto del Espíritu. Y a través de las pruebas de nuestra fe podemos tener esa paciencia, cultivar esa paciencia. Y eso es algo bueno, eso es algo deseable. Ya le encontramos algo bueno. Y después, buscando la palabra paciencia en el diccionario, dice tranquilidad, habla de tranquilidad, habla de esperar en medio de la aflicción. Y ahí hay otra palabra, esperar. Esperar tiene que ver con esperanza. Y la esperanza también es algo que Dios nos pide. Amor, fe, esperanza. La esperanza es algo que debe estar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Debe ser algo que llevemos a cabo en todo momento. Y este es el momento en que debemos cultivar la paciencia y la esperanza, en medio de la dificultad, en medio de la prueba de nuestra fe. Y eso observé, y eso me alivió. Y eso me dio nuevas fuerzas para poder confiar plenamente, aún más, en nuestro Señor. Y pedirle a nuestro Dios que trate con nuestras vidas, a través de esta prueba de nuestra fe. Que trate con nuestras vidas, que cultive esa paciencia en su iglesia, en sus hijos y en todos aquellos que se acerquen a Él con deseos de conocerle. Eso es algo importante, bueno, agradable. Habíamos dicho habíamos dicho el pasaje que decía, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y ese ayudan a bien, yo seguía pensando, ¿cómo? Acá tengo una respuesta. Si la aflicción o la prueba de nuestra fe puede cultivar mi paciencia, entonces está ayudando a bien a mi vida. Gloria a Dios. Feliz me pone entonces y gozoso de poder estar en medio de una prueba de fe, de poder estar en medio de una aflicción y poder cultivar esa paciencia. Doy gracias a Dios por esto y me lleva a pensar en una sola cosa: en medio de la dificultad, en medio de la aflicción, en medio de las pruebas de nuestra fe, no debemos apartar nuestros ojos de Él. Puestos los ojos en Jesús, dice la palabra, el autor y consumador de la fe. Aquel que tuvo ese acto de amor sublime en la cruz por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Puestos los ojos en Él. Aquel que nos pide que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos la cruz cada día y lo sigamos, que es algo que también a veces produce aflicción, porque no estamos acostumbrados tal vez a dejar todo de lado para seguirlo. Pero sabemos que la prueba de nuestra fe lo que hace es cultivar y producir paciencia, fruto del Espíritu en nuestra vida. Le damos gracias a Dios por eso. Y le doy gracias, hermanos, porque
es bueno tener la palabra para poder encontrarnos con Él cada día. Yo siempre digo, cuando abro la palabra, lo que estoy haciendo es comenzar un diálogo con Dios. Recibir la palabra de Dios, poder meditar en ella, es lo mejor que nos puede pasar como hijos de Dios. Más aún en medio de esta situación que estamos viviendo. Tal vez ahora tenemos más tiempo, el tiempo que antes no teníamos, que no podíamos por cuestiones laborales, por diferentes cuestiones. Ahora no hay excusa. Es encontrarnos con Dios cada día a través de la palabra, poder meditar en ella y recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Gracias, hermanos, por este tiempo. Espero que el Señor, como tocó mi corazón, haya tocado el suyo también con esta palabra. Como decía Silvia, los queremos mucho. Ustedes siempre sentimos sus oraciones con la obra de Dios en el norte de Mozambique. Rogamos que sigan orando para que las fronteras se abran, para que todo pueda volver a cierta normalidad, por lo menos para poder regresar al campo y seguir allá realizando las tareas encomendadas por Dios, siempre puestos los ojos en Él. Gracias, hermanos, y que Dios los bendiga abundante y ricamente. Damos gloria al Señor por el culto que hemos tenido, que hemos participado, en la alabanza, la adoración, en la intercesión y también en la palabra que hemos recibido hoy. Muchas gracias, queridos Silvia, Alejandro, por haber participado con nosotros, por haber estado aquí también y compartir la palabra de Dios en esta noche. Queremos bendecir sus vidas, pero también tener presente cada uno de nosotros que somos todos misioneros y que Dios nos llama a todos a llevar adelante la misión que Él le fue dada a todos los discípulos, no solamente a algunos, no solamente a Pedro, a Pablo, a Juan, sino a todos los discípulos. Y así Dios nos llama a todos a llevar adelante esta gloriosa misión. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por la bendición que hemos tenido de participar de este culto, por la gracia que has derramado sobre cada una de nuestras vidas. Bendecimos a Alejandro y a Silvia, los encomendamos a ti, Señor, a la poderosa guía de tu Espíritu Santo. Señor, que en este tiempo tú los estés protegiendo, les estés ministrando también, Señor, y guardándoles en tu paz, oh Dios, y proveyendo todo lo que ellos necesitan. Y en la seguridad de que ya tienes el plan todo planeado, Señor, para cuando ellos tengan que regresar a Mozambique y allí también, Señor, en llegar a ese lugar y llevar adelante las obras que vos tenés allí preparadas en el nombre de Jesucristo. Padre amado, pero también ayúdanos a cada uno de nosotros a despertar en este tiempo y ver la misión que has puesto delante de nuestras vidas y queremos llevarla a cabo, Señor, con tu ayuda y con toda fidelidad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Alejandro, Silvia, les damos un fuerte abrazo, los bendecimos en el nombre de Cristo, seguimos igualmente en contacto también y seguramente vamos a volver a encontrarnos antes de la partida de ustedes cuando el Señor así lo determine. Y queremos decirle a todos que ya estamos concluyendo, que nos encontramos el jueves, el domingo también, pero también queremos decirle que está ahora abierta la posibilidad, si hay alguna necesidad, hay alguna inquietud en cuanto al llamado, en cuanto a alguna necesidad personal o familiar también, que queremos orar por tu vida, que puedas ingresar ahora y tenés la dirección del Zoom de la iglesia para ingresar allí para ser atendido por alguien del equipo pastoral en forma personalizada. Y ya nos estamos despidiendo todos con la bendición del Señor sobre cada una de nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que el Señor te acompañe de un modo especial en esta semana.